Muy buenas noches, señores. Yo aquí acabando de conectar el audífono. Pero bueno, vamos a iniciar como se deben de iniciar las cosas del Señor. Siempre lo vamos a decir. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar con nosotros presentes en todo momento, Señor. Presente tu santidad, tu Espíritu Santo, presente en nuestra vida cada momento, en toda circunstancia. Te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido el día de hoy y te alabamos y te bendecimos por el trabajo que nos has dado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Buenas noches otra vez, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Ya estamos aquí a punto de iniciar la lectura correspondiente del día de hoy. Hoy sábado 10 de diciembre, ¿no? Estamos cerca de una fiesta, para los que no saben, muy importante, ¿no? Para nosotros que nos regimos por la palabra de Dios, sabemos que los ídolos nada son. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Ay, mis lentes están bien sucios. Déjenme darles una limpiadita porque no veo del lado izquierdo, de por sí no veo con el ojo izquierdo y luego yo con mis lentes sucios. Bueno, ¿qué leímos el día de ayer? Bueno, ayer leímos el capítulo 9 del libro de Segunda de Crónicas. Realmente es un recuento de acontecimientos importantes en el reinado de Salomón. Uno de esos acontecimientos importantes es la visita de la reina de Saba, la cual le trajo presentes a Salomón, pero no se comparó en nada con lo que Salomón le dio. También nos dimos cuenta cuál era el origen de las riquezas de Salomón, ¿no? Cómo cada pueblo le tributaba en oro. Obtenía más de 666 talentos de oro. Hagan cuentas, un talento son 33 kilos, ¿no? Imagínense, multiplícalo por más de 666 y pues sí nos va a dar que Salomón era más rico que cualquier rico, ¿no? Y por último, bueno, no por último, pero sí nos narra la muerte de Salomón. A diferencia de en el libro de Reyes, que trata más lo político, lo terrenal, aquí en el libro de Crónicas trata más acerca de lo espiritual. Yo creo que por eso no le pusieron mucho énfasis a lo que Salomón había hecho de mala manera, ¿no? Eso de tener 700 concubinas y 300 esposas, y que a cada una de sus esposas y concubinas les permitió adorar a sus dioses y que él mismo adoraba a otros dioses. Bueno, él a final de cuentas fue un ungido del Señor, estoy seguro que tuvo tiempo de arrepentirse y ahora está gozando de la presencia del Señor, pero eso solamente lo sabremos hasta que estemos allá arriba. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 10 de Segunda de Crónicas y escrito está, dice, rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo, ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestra carga, nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre los cargó de yugo pesado, yo añadiré a su yugo, mi padre los castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, vuelvan de a mí, vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David?
No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, ya si Dios lo permite y quiere, mañana estaremos haciendo el comentario pertinente acerca de esto que sucedió con la división del reino. ¿Quieren ver un poquito más a fondo cuáles fueron las razones y qué hizo Roboam? Lo pueden leer allá en el libro Primero de Reyes, creo que es. Sí, en el Primero de Reyes del capítulo 12 en adelante, ahí pueden enterarse más. Digo, ya lo leímos y ya lo comentamos en su momento, pero si no lo comprendieron, si no lo recuerdan, pues vayan y lean Primera de Reyes 12. Vamos a continuar en esta ocasión con el libro de Sofonías. Vamos a leer el capítulo 2. Ayer leímos el capítulo 1. ¿Qué fue lo importante que vimos en el capítulo 1? Bueno, el capítulo 1 habla en general de la destrucción de toda la tierra, absolutamente de toda la tierra, aunque hace énfasis sobre Jerusalén y Judá. Pero sí, el Señor en su palabra dice que va a destruir toda la tierra. Ajá. ¿Por qué Dios quería castigar a Judá y a Jerusalén? Bueno, les hizo una lista de los pecados que estaban cometiendo. Entre esa lista estaba la idolatría, el culto a Baal, el culto a las estrellas, a los ejércitos del cielo, el culto a Milcom, que era un dios amonita, su forma de vestir, inclusive los iba a castigar por su forma de vestir y los robos que cometían y los engaños, ¿no? Este, pues cada profeta que le profetizó el castigo que venía sobre ellos, les daba una lista de los pecados, ¿no? Pero vemos que en esa lista el común denominador de todas las profecías es la idolatría. Ajá, a Dios le molestó, le enfadó, le enojó por completo la idolatría, o sea, el culto a los ídolos, ¿no? Digo, eh, por ahí estamos, les decía yo hace ratito que estamos en época de una fiesta que celebran muchos mexicanos, a un ídolo, ¿no? A un ídolo. Y pues bueno, eso es algo que aborrece a Dios. Ahorita que veamos el comentario a Lucas, vamos a destruir todo eso. Pero bueno, vamos. Ah, bueno, una de las cosas más importantes del capítulo 1 es que en el capítulo se da una descripción. Podríamos decir que la descripción más detallada de la destrucción de la tierra que puede haber en la palabra de Dios. Si la leen con detenimiento, hasta nos vamos a asustar, ¿no? Bueno, ahora que empezamos a leer Apocalipsis, también yo creo que el que no, ¿cómo se llama? El que no se espante, bueno, alguna vez di unas clases acerca del libro de Apocalipsis y tenía yo por escucha a un muchacho así altísimo, ¿no? Como de 1,90 y era boxeador y estaba bien trabadísimo, ¿no? Y una vez, de hecho, él fue uno de los promotores que les diera una clase acerca del Apocalipsis. De hecho, nos aventamos 12 clases con el libro de Apocalipsis. Y conforme íbamos avanzando en lo que estaba escrito en el Apocalipsis, me sorprendió ver que una persona de su tamaño, de su fuerza, tuviera tanto miedo, ¿no? Tuviera tanto miedo de lo que iba a pasar en Apocalipsis. Le digo, pues no tengas miedo, porque si tú ya estás con Cristo, todo eso lo vas a ver de lejitos, ¿no? Habría que analizar cada uno de nosotros cómo está viviendo su vida cristiana, que le dan miedo los sucesos de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 2 del libro de Sofonías y escrito está, dice así: Juicio contra las naciones vecinas. Congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira de Dios venga sobre ustedes. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán guardados en el día del enojo de Dios, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Sacarán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los Ereteos. La palabra del Señor es contra ustedes, oh Canaán, tierra de los filisteos,
y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque el Señor su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las ofrendas, las afrentas de Moab y los desnuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será Dios contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También ustedes, los de Etiopía, serán muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo, dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Lo que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ay, perdón. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 2 del libro de Sofonías. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pentinete. Y ahora sí, vamos a pasar a la lectura del último capítulo del Evangelio de Lucas. Mañana estaríamos iniciando con el Evangelio de Juan para acabar, ¿cómo se llama? Con la lectura de la Biblia completa, ¿no? Eh, pero Pero ayer les dije que a mí me encanta el relato de los dos ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz, porque Lucas como que profundiza un poquito más en los dimes y diretes de los ladrones. Pero ¿qué es lo importante ¿cómo se llama? De este pasaje de los dos ladrones. Ok, este pasaje de los dos ladrones, como les decía, yo crecí en un hogar católico hasta los 29 años, bueno, hasta los 30 años recibí a Cristo, a los 33 tuve mi nacimiento en el Espíritu y de ahí para el Real. Pero en el tiempo que pasé en la religión católica, no recuerdo cuando ponía atención a las misas, no recuerdo que me hayan hablado nunca de los dos ladrones, no lo recuerdo. Y si han hablado en estos tiempos o algo así, yo no lo recuerdo. Cuando no me dormía y ponía atención, no recuerdo que haya escuchado este pasaje de los dos ladrones. Recuerdo mucho que hablaban de las epístolas de Pablo, de las epístolas de Pedro y no sé, el evangelio de no sé qué, pero nunca tocaban el tema de los dos ladrones. Tampoco hay sectas que tocan el tema de los dos ladrones. ¿Por qué? Porque el relato en el evangelio de Lucas, en el capítulo 23 de los dos ladrones, destroza totalmente toda la doctrina católica, destroza totalmente la salvación por obras, destroza muchas sectas. Ajá. Bien comprendido, no tienen defensa contra esto. Se quedan callados, tergiversan la palabra, se enojan, pelean, te dicen de cosas, pero realmente no tienen defensa contra el relato de los dos ladrones. Ajá, inventan cosas, pero les destroza toda su doctrina y a muchas sectas también. Ok, vamos a ver por qué. En la religión católica, para irte al cielo necesitas cumplir con los 7 sacramentos. Ajá. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Son ¿cómo se llama? El bautismo, la confirmación, la penitencia o confesión, la Eucaristía, el consumo de la hostia que siempre se te pega al paladar, las órdenes sacerdotales, el matrimonio y la extrema unción. Esas son las 7. Ellos siempre se han ufanado de que ellos son la iglesia verdadera que Cristo fundó y que sus dogmas, sus costumbres, sus repeticiones vienen desde Cristo. Sin embargo, pareciera ser que los que son tan aferrados a defender
la doctrina católica no se dan cuenta que fue Pedro de Lombardo en el siglo XII y Agustín de Aquino, perdón, Tomás de Aquino, Tomás, ¿cómo se llama? Sí, Tomás de Aquino en el siglo XIII, quienes ya establecieron como 7 los sacramentos para irse al cielo, ¿ok? Bueno, también nos dicen que si te portas bien, te vas a ir al cielo, ajá, que inclusive también te mencionan que si llevaste una vida entre más o menos, te vas a ir al purgatorio y que tus parientes, tus amigos tienen que orar por ti para que puedas librar tu alma del pecado eterno e irte al cielo. Ujú. Vemos que los testigos y los adventistas nos dicen que la salvación es por obras. Ajá, que tenemos que portarnos bien, hay otras iglesias cristianas, desgraciadamente, que también tengo un amigo que pertenece a una iglesia cristiana que le dicen que Jesucristo pone el 60% de la salvación y el 40% de la salvación nos corresponde a nosotros. Ok, realmente, como les decía, el relato de los dos ladrones destroza, deshace, hace pedazos toda esa mala doctrina. ¿Por qué? Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Dice la palabra que a su lado izquierdo y a su lado derecho tenía dos ladrones. Ujú, dos ladrones. La palabra dice, son dos ladrones, dos salteadores, dos homicidas. Ajá. Y que estaban ahí. Bueno, tenemos que hacer un recuento de que la crucifixión estaba destinada a los peores criminales. De hecho, un ciudadano romano, por muy malo que hubiera sido, no podía ser crucificado porque era el castigo más terrible y humillante que podía existir en ese tiempo. Ajá. Entonces, estamos viendo que a Jesucristo lo crucificaron los fariseos realmente. Pilato se quiso lavar las manos, pero fueron los fariseos, los escribas, los judíos los que dijeron, sí, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Este, y junto a Jesucristo subieron a dos ladrones declarados confesos, homicidas, malos, rateros. Yo creo que hasta le pegaban a su mamá, no lo sé, pero eran malos entre los malos estos cuates. Y cuando ellos dos estaban ahí, primero los dos, ¿cómo se llama? Lo estaban injuriando a Jesucristo. Ah, si tú eres el Dios, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿no? Pero uno de ellos le dice a Jesucristo. Bueno, primero le dice al ladrón, al otro ladrón, tú cállate, ¿no? Tú cállate. Lo regaña, porque le dice, a la verdad, nosotros merecemos estar aquí. En ese momento el ladrón estaba reconociendo todos los crímenes que había cometido. Pongan atención, estaba reconociendo todo lo malo que había sido. Ajá, porque aún le dice a su compañero ladrón, nosotros merecemos estar aquí. Ajá, todo lo que hicimos nos condujo a esta situación. Ajá, no, no, no somos inocentes, estamos aquí. Inclusive le dice, tú estás aquí y ni así temes a Dios. En ese momento, el ladrón reconoce que, que ellos merecían estar aquí, pero también le dice al ladrón, pero ¿qué hizo? Así dice, ¿no? Mas ningún mal hizo, dice la palabra. Y volteando a ver a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento el ladrón, en su corazón, en su espíritu, tuvo conocimiento y conciencia de que Jesucristo era el Señor. Ajá. Fíjense bien, la palabra no dice que se arrepintió. Aquí no dice que se arrepintió. Ajá. Pero lleva implícito el reconocimiento del Señor Jesús. Lo reconoció como Dios, lo reconoció como Jesús, como el Hijo de Dios. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y cuando dice, nosotros a la verdad estamos aquí, cuando le dice al otro ladrón, ni aún tú temes a Dios, en ese momento el ladrón tuvo la conciencia de todo lo que había ofendido a Dios y estaba temeroso del destino que le esperaba, porque conocía lo que le esperaba. Y cuando ve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le dice Jesús? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, no le dice en el primer cielo, en el segundo cielo, ningún otro lugar.
Le dice en el paraíso que es en el tercer cielo donde mora Dios. Ahí le dice que va a estar con Jesús. Ok. El ladrón reconoció todo lo malo que había sido, absolutamente todo lo malo que había sido. Ajá. ¿El ladrón fue bautizado? No. El ladrón nunca fue bautizado. ¿El ladrón participó de la cena del Señor? No. El ladrón no participó de la cena del Señor. ¿El ladrón a alguien le confesó sus pecados? No dice aquí que le haya confesado sus pecados a Jesucristo. ¿El ladrón estaba casado? No lo sabemos, no lo dice la palabra. ¿Alguien se acercó al ladrón y le puso la mano en la frente y le otorgó la extrema unción? No, tampoco lo dice la palabra. ¿El ladrón se portó bien como para merecer estar en el cielo? Él acaba de decir, nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos. El ladrón no se portó bien en ningún momento de su vida y aún así Jesucristo le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo no le dice, bueno, sí te portaste muy mal, entonces te voy a mandar al purgatorio para que tú, ¿cómo se llama? Pagues lo que hiciste y después te vas al cielo o te vas al infierno. No, Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. ¿Qué, ¿Qué respuesta podría tener alguien cuando la palabra de Dios, estamos viendo aquí que cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor, como el Dios encarnado, prácticamente ya estás en el cielo? Cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe, cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe delante de los hombres, pero sobre todo delante del Señor, con un corazón constrito y humillado, con un bautismo del Espíritu Santo, con un nuevo nacimiento, ese día estás en el cielo. En ese momento tú ya estás en el cielo. Nada más falta que cumplas el propósito y la voluntad de Dios. Ajá. El ladrón no necesitó hacer penitencias, no necesitó portarse bien, no necesitó ser bautizado, no necesitó participar en la Santa Cena, no mereció, ¿cómo se llama? No se volvió sacerdote. El ladrón no se portó bien. Sin embargo, en el momento en el que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, ese día estuvo en el paraíso. ¿Qué, ¿Qué defensa podría tener la doctrina católica frente a esto? ¿Qué defensa podría tener adventistas y testigos de Jehová que dicen que el infierno no existe? ¿Qué defensa podrían tener adventistas y testigos de Jehová cuando dicen que Jesucristo es un ángel? Ajá, y que el perdón solamente lo da Dios. Si aquí estamos viendo que Jesucristo le está diciendo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo mañana, al ratito, después, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo no solamente le está enseñando ahí la gracia de Dios, el perdón de Dios, le está mostrando la omnipresencia de Dios. Ajá, la omnipresencia de Cristo. ¿Por qué? Porque si luego leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo descendió a proclamar su victoria a los ángeles caídos, a los que estaban prisioneros, pero también estaba con el ladrón en el paraíso. Por eso Jesucristo es Dios encarnado. ¿Qué defensa pueden escribir todas estas personas que aún siguen defendiendo con uñas y dientes la doctrina católica cuando les presentas un pasaje de esta naturaleza? Y hoy que leamos los caminantes de Maús, no tienen defensa ni contra el ladrón en la cruz ni contra los caminantes de Maús. Ellos dicen que es un caso de excepción. Algunas sectas dicen que es un caso de excepción. Ojo, si hay casos de excepción en la Biblia, entonces podríamos tener pastores homosexuales, podríamos tener pastoras lesbianas, podría cualquier gente pararse en un púlpito a decir lo que es de Dios. Esos son casos de excepción. Entonces ahí vemos que también muchos cristianos que están siguiendo esas corrientes están equivocados. No hay excepciones en la Biblia. Lo vamos a leer en Apocalipsis. O eres caliente o eres frío. Si eres tibio, al infierno. ¿Por qué? Porque te va a vomitar de su boca. Entonces, si ustedes tienen a alguien, algún amigo, algún pariente que es católico, platíquenle de este pasaje y que le dé sus respuestas. Analicen bien, recuerden muy bien, el ladrón no fue bautizado, la palabra no dice que fuera bautizado, no fue confirmado en el templo, tampoco lo dice la palabra, no le confesó sus pecados a ningún sacerdote,
no tomó la hostia, en ese tiempo no participó en la cena del Señor, no se ordenó como sacerdote. Si uno de los requisitos para irte al cielo es ¿cómo se llama? Convertirte en sacerdote, ningún varón católico podría irse al cielo porque ellos participan en matrimonio. Y en el que sigues al revés, uno de los 7 sacramentos para irte al cielo es el matrimonio. Entonces todos sus sacerdotes se van a ir al infierno. Ajá, porque no hay casos de excepción en la Biblia. Ajá, si ellos tergiversan la palabra, si ellos confían en lo que le dicen a un hombre, si ellos, ¿cómo se llama? Confían más en lo que les dice este señor vestido de oro y plata, y, que lo que les dice Dios en su palabra, entonces que Dios los perdone y tenga misericordia de ellos. Ajá, y la extrema unción, tampoco Jesucristo le puso la mano en la frente o le dio una pastillita o lo persinó, le hizo algo. Simplemente Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces estamos viendo, además, como les decía, ellos cantan, proclaman, insisten en que la iglesia verdadera es la de ellos y que viene desde Jesucristo. Yo nunca he encontrado un versículo en la Biblia que hable de estos 7 sacramentos. Quizá hable del bautismo, pero no el bautismo como lo manejan ellos. De hecho, el bautismo de niños en la palabra de Dios como que es un tema que no se trata muy a fondo. Ajá, y como les acabo de mencionar, los 7 sacramentos que se pusieron en orden fue con Pedro de Toledo, Pedro Lombardo, perdón, en el siglo XII y con Tomás de Aquino en el siglo XIII. Entonces, como pueden decir que es la iglesia de Jesucristo, cuando ellos mismos no les enseñan esto, no los enseñan historia de su iglesia. Pero bueno, entonces, señores, la historia de los 2 ladrones destroza la doctrina católica, destroza la doctrina adventista, destroza la doctrina, ¿cómo se llama? De las buenas obras, destroza la doctrina de la salvación por obras, destroza la doctrina de los testigos de Jehová, destroza la doctrina de los mormones. Aquí está. Lo único, Cristo es la salvación. Y sobre todo, cuando con tu corazón crees que Él te perdona, te redime, te justifica, y ese mismo día estás en el cielo. Entonces, acuérdense de esto. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bueno, vamos a continuar con otro capítulo que pone en mucho dilema a muchas doctrinas también. Esperemos en Dios que mañana podamos hacer el comentario. Ajá, pero vamos a iniciar con el capítulo, el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, y escrito está, dice, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conocieran, y les dijo, para que no le conocieran, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y de cómo les habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué están turbados si vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Híjole, otro de los segmentos de capítulo más hermosos que puede haber, los caminantes de Maús, ¿no? Y lo que sigue, los caminantes de Maús y lo que sigue. Ojalá sigamos leyendo la palabra, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a comentar el día de mañana. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca iniciar con el libro de Apocalipsis. Ay, no, sí, sí la tengo aquí. Nos toca iniciar con el libro de Apocalipsis, pero antes, híjole, vamos a ver un pequeñísimo resumen de lo que nos habla la carta de Judas. Ajá. Judas, en el inicio de su capítulo, quería hablar de la salvación que otorga Jesucristo, pero movido por el Espíritu, se dedicó a atacar a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Ajá, déjenme quito este post-it que puse por acá. Ya está en mis apuntes, porque aunque crean ustedes o no, no nos aventamos a hablar a lo loco. Aquí están nuestros apuntes. Siempre que estamos volteándose abajo, estamos viendo nuestros apuntes que consultamos en varios comentarios y en varias Biblias de estudio, porque si no nos vamos a casar con un solo comentario, y qué tal si está mal, ¿no? Pero bueno, continuando. Eh, lo primero que nos dice Judas, a lo que nos llama, allá por el versículo 3, es que dice, nos exhorta
a que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. No es que seamos santos que merezcamos adoración, sino que santos, acuérdense que la palabra santo significa apartado. Nosotros ya somos apartados para Cristo. Ajá, la palabra que le ha sido dada a los apartados para Cristo. La palabra santo es lo que significa en su etimología griega apartados. Que no les digan que santo, santo el luchador o San Martín de Porras, no, nada de eso. Santo significa apartado para Cristo. Ajá. Nos está hablando a que contendamos ardientemente por la fe, pero ese ardientemente no significa que agarremos piedras o palos y que tratemos de convertir a alguien a la fuerza, que agarremos la Biblia más grande que tengamos de pasta dura y que le demos en la cabeza a alguien. No, quiere decir, como lo decía Pedro, que estemos preparados primero para presentar defensa de nuestra fe. Segundo, que el motivo de esa contención ardiente debe de ser para sacar del error a las personas que están siguiendo una mala doctrina o para los que están escuchando la palabra, llevarlos a los pies de Cristo. Eso es a lo que nos está refiriendo el buen Judas. Ajá. Dice, cuando dice utilizando de una vez por todas, no dice una sola vez, dice de una vez por todas. Cuando en el contexto de que nos está hablando Judas en ese momento, es que, miren, eh, como hubo en ese tiempo, como lo hay en el día de hoy, hay muchos falsos maestros que dicen que trae revelación nueva. Ajá, que trae revelación nueva. Ok, nosotros debemos entender que si es revelación nueva, es mentira. Ajá, la revelación nueva no es verdad y la verdad es revelación que ya está en la palabra de Dios. Todos aquellos oquetes que le traen yo traigo revelación del Señor de que ustedes van a ser, aviéntenle un zapato por lo menos, ¿no? En realidad, todo lo que necesitamos saber de Dios ya está escrito aquí en la palabra. No necesitamos que algún ávido de ganancias, alguien, un lobo disfrazado de oveja, o alguien que solamente quiere su dinero, venga y les diga que traigo nueva revelación de la palabra. Hay muchas sectas que han escrito libros, tienen escritos, por ejemplo, los escritos de Elena White o los escritos de Joseph Smith, que ponen sus libros a la par de la Biblia. Es más, también la doctrina católica pone los escritos de los papas a la par con la Biblia. Ajá, eso es una aberración totalmente. O sea, se están haciendo igual que Dios, aunque no lo expresan así, se están haciendo igual que Dios. De hecho, también Judas nos enseña que ¿dónde podemos encontrar a estos falsos maestros? Por supuesto que en posiciones de líderes en las iglesias, como pastores carismáticos, como pastores que los sigue mucha gente, los podemos encontrar como obispos y sacerdotes, los podemos encontrar como líderes de nuevas ideas del cristianismo. Ujú, nosotros, si leyéramos la palabra de Dios, cuando alguien nos trae una revelación nueva, esa revelación la debemos de echar a la basura y al que traen esa revelación echarlo a la calle. Ajá, ¿por qué? Porque lo único que está haciendo es pervirtiendo la palabra de Dios, que es el fin de los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros que actúan nada más por ávidos de ganancia, pero a final de cuentas están actuando a favor de Satanás. No sabemos, o ellos no lo saben, que son enviados de Satanás. Ajá. Ya vimos lo que está. De hecho, inclusive también hay profesores de seminarios. Son aquellos que inventan nuevas doctrinas, que niegan la doctrina de la resurrección de Cristo, que niegan la deidad de Cristo, que dicen que Jesucristo fue solo un buen maestro, como los testigos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ay, Dios mío, no sé de dónde sacan tantas tonterías a veces, pero bueno, que crean un cristianismo más liberal. Por allá estamos viendo en Brasil que hay un pastor que anda haciendo un movimiento para aceptar a las personas homosexuales en la Biblia, ¿no? Que tenemos que modificar la Biblia, se ha atrevido a decir. De hecho, no es el único, ¿no? Por ahí también hay varias mujeres que son pastoras que quieren modificar la Biblia. De hecho, aquí en México hubo un movimiento de un tipejo que es diputado que pretende prohibir los sermones en las iglesias, que seamos supervisados, ¿no? Que los hermanos sean, los sermones sean supervisados. John MacArthur sufrió de eso, ¿no? De que querían que les diera con unos días de anticipación su sermón para corregírselo, ¿no? A John MacArthur. Dije, bueno, pues ojalá y obviamente John MacArthur no quiso y ganó la demanda, ¿no? Pobre señor, siempre está demandado, siempre gana, ¿por qué? Porque el Señor está con él. Entonces,
nos está llamando a que tengamos cuidado con esos falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y mañana que veamos los caminantes de Maús como comentario, vamos a ver ahí el truquito o la parte buena de leer la palabra de Dios. Vamos a caer presa de los falsos maestros, vamos a creer a pie juntillas lo que ellos nos digan. Nosotros siempre les hemos dicho, nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios y si nos atrevemos a hacer un comentario es porque tenemos la bibliografía, hemos asistido a cursos, seminarios e institutos que no es que tengamos autoridad, es algo que nos dieron de gracia y de gracia lo estamos dando. Pero quizá en algún momento nos equivoquemos en algún comentario y si ustedes no leen la palabra del Señor, nunca se van a enterar. Digo, gracias a Dios nosotros siempre nos encomendamos a Dios. Antes de iniciar la lectura nos encomendamos a Dios para que todo lo que digamos sea de Él. Nosotros reconocemos que Jesucristo vino en carne, nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, nosotros creemos que en la Santa Trinidad, nosotros creemos que al final de nuestras vidas vamos a estar juntos con Jesucristo en la presencia de Dios. Ajá, esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe, que si creyeras en tu corazón, ¿cómo dice Romanos 1:10? Que si creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es nuestra creencia básica, ¿no? Que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es palabra de Dios. Consulten a sus pastores, a sus maestros, júzguenlos. La palabra de Dios permite, Pablo nos enseña que nosotros podemos juzgar a los de adentro, ni siquiera a los de afuera los va a juzgar Dios. Nosotros podemos juzgar a los de adentro, pero ¿cómo vamos a juzgarlos si no conocemos la palabra del Señor? Pero bueno, ya el último punto del libro de Judas que quería tocar es, hay un pasaje muy famoso donde dice que el arcángel Miguel y Satanás estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Así como, ¿para qué quieres un cuerpo muerto, no? Muy sencillo, lo quería hacer un ídolo. Ajá, lo quería hacer un ídolo, quería conocer el lugar de la sepultura para decirle a un zoquete que no leía la escritura que fuera y pusiera un templo y adorara en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba lavando un muerto, porque era un engaño de Satanás, por eso el arcángel Miguel se llevó el cuerpo y lo enterró en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Yo siempre he dicho, si alguno de los apóstoles, con el poder que Dios les confirió, con el poder que Jesucristo les confirió, viniera en este momento a la tierra, yo creo que sí acababa con la mitad de iglesias en el mundo. Ajá, si vinieran con el poder que Jesucristo les dio, con el poder del cual fueron investidos cuando Jesucristo depositó en ellos el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, y vieran lo que han hecho con su imagen de hacerlos santos, San Pedro, San Judas, San Pablo, eh, bueno, van a ser destruidos. Ojalá y tengan tiempo de arrepentirse todas estas personas, porque lo que les espera no es nada grato. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Pero como se nos ha hecho costumbre, vamos a hacer un pequeño comentario, una pequeña introducción del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como saben, está en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koine, en griego koine es Apocalipsis y Anou, ¿qué significa Apocalipsis de Juan? Ajá, el Apocalipsis de Juan. ¿Quién es el autor? Ah, bueno, el autor, pues es obviamente el apóstol. No le puse aquí en la lámina dice el apóstol, pero pues ¿cuál de los 11, no? Bueno, ¿cuál de los 12? El apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando estaba en su exilio en la isla de Patmos. La fecha de escritura, entre el 90 y 95 después de Cristo. De hecho, fue el último libro en ser escrito. Ajá. ¿Cuál es el tema central? Visiones asombrosas y símbolos extraordinarios de Cristo resucitado, quien es el único que tiene el poder y la autoridad para juzgar la tierra, rehacerla y gobernarla. Ajá. Eh, si Génesis es el libro que nos narra la creación, que nos narra el inicio del propósito y plan divino del Señor, Apocalipsis es el libro final donde nos presenta la gran culminación del programa divino de redención de Dios, pero sobre todo donde va a reivindicar su nombre ante toda la creación. A diferencia de todos los otros 65 libros de la Biblia, Apocalipsis es el que se enfoca totalmente en eventos proféticos. Ajá. Toma símbolos y pasajes del Antiguo Testamento, en especial el libro de Daniel. Por eso les decíamos que tenemos que leer a Daniel y tenemos que leer el Apocalipsis al mismo tiempo,
para poderlos comprender cabalmente. Ajá, hay un cúmulo de imágenes portentosas en este libro que es muy difícil saber cuándo Juan habla literal o simbólicamente. Es muy difícil, ¿no? Saber cuándo está hablando eh, de manera literal o simbólicamente, ¿no? Vamos a ir leyendo, por ejemplo, el gran dragón, quién es la mujer, la caída de las estrellas, o sea, es muy difícil investigarlo. Realmente, ojalá pudiera volver a dar ese curso de Apocalipsis para que lo fuéramos comprendiendo un poco más, ¿no? Pero también en el libro de Apocalipsis nos presenta imágenes de la alabanza y adoración que se le rinde al cielo por su santidad, ¿no? Cuando los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a la Trinidad. Ajá. El libro de Apocalipsis originalmente fue escrito por 7 iglesias, que las vamos a ver luego en el capítulo 2 y 3. Ajá, pero su contenido se aplica a todos nosotros como cristianos el día de hoy. ¿Cuál es eso que se aplica a nosotros? Que el Señor Jesucristo va a regresar en poder y gloria, pero eso nos tiene que dar la motivación para vivir como si su regreso fuera hoy en la noche. Ajá. Bueno, después de eso vamos a continuar con la lectura. Ahora sí, déjenme pongo mis lentes porque no veo. Y escrito está, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Saludos a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con eso terminamos la lectura del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Realmente de antemano les ofrezco una disculpa porque estoy seguro que no vamos a poder tratar a fondo todos los temas que están aquí en el libro de Apocalipsis. Trataremos de hacer una selección de los eventos, bueno, de aquello que nos llame más la atención, que consideremos más importante de transmitir o lo que el Señor nos diga, principalmente lo que el Señor nos diga. Pero sí, sí, desde este momento los exhortamos, dice la palabra, a que lean y relean Apocalipsis para que pueda ser entendido. Que tengan un cuaderno a la mano, que tengan un cuaderno a la mano.
que hagan anotaciones, que escriban sus preguntas, que anoten versículos que les cause conflicto, que consulten con sus pastores, con sus maestros, con nosotros, pero sobre todo que confíen en Dios para que les dé la sabiduría que necesitan para poder interpretar todas las cosas que vamos a ver en Apocalipsis. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo que hemos compartido contigo, porque hoy decidimos estar en tu presencia, Señor, como lo debemos de hacer en todo momento. Gracias por estar a nuestro lado, por mandar a tu Espíritu sobre nosotros, para que comprendamos lo que nos quieres decir por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, porque sabemos que estamos contigo, Señor, solamente estamos viviendo tiempo prestado aquí en esta tu creación para cumplir con tu propósito y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en cualquier situación tu Espíritu esté presente en nosotros, que nos des la sabiduría para salir adelante, que tu bendición jamás se aparte de nuestro lado, Señor, y sobre todo, que tu provisión diaria nunca falta ni escasee en cada hogar que te tiene a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal, porque la hora siempre es diferente, ayer hasta las 12. Pero bueno, cuídense mucho, saludos y bendiciones. Hasta luego.